Bien, hablemos entonces hoy la continuación de Géusico. Me dijeron que las pasadas dieron sistema de conversión de ángulos. Bueno, hablemos entonces de la clasificación de los ángulos. Existen distintos tipos de ángulos, ¿verdad? Tenemos esta serie que está acá. Y acá vamos a describir todos los tipos de ángulos que hay. Primero, el ángulo recto. Conocemos, el ángulo recto es el ángulo que mide 90 grados, ¿verdad? Dice, es el ángulo cuya medida equivale a la cuarta parte de la medida de una circunferencia. Y es cierto, porque una circunferencia, si vos cortas en 4 partes, vendría a ser justamente el ángulo que se forma de una de las 4 partes de la circunferencia, ¿verdad? Se dice que cada uno de los lados de un ángulo recto es perpendicular al otro, es decir, que los lados son perpendiculares entre sí. O sea que este es perpendicular a este lado, formando un ángulo que es recto, un ángulo de 90 grados, un ángulo normal, un ángulo ortogonal. Puedes llamarlo de diferentes maneras al ángulo de 90 grados. ¿Está? Bien, veamos la mediatriz de un segmento de recta. ¿Qué es una mediatriz? La mediatriz dice es la recta perpendicular trazada por el punto medio del segmento de recta dado. ¿Atendés lo que dice? Es una recta perpendicular trazada por el punto medio del segmento de recta dado. Primeramente vamos a describir cuál es, al menos de esta figura, cuál es el ángulo recto. El ángulo recto es el ángulo formado por ¿dónde? BAD, ¿verdad? Ese es el ángulo recto. Mediatriz, una recta que es perpendicular trazada por el punto medio del segmento de la recta dada. O sea, yo puedo decir, si tengo este segmento que está acá, BF, mi segmento BF, mi mediatriz tendría que ser una recta que es perpendicular a mi segmento dado. ¿Está? O sea que mi mediatriz, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser BFD, ¿verdad? ¿Se ve esto? ¿Verdad? Ángulo agudo. ¿Qué es el ángulo agudo? Es el ángulo cuya medida es menor que la medida de un ángulo recto. Por ejemplo, BAC. Si nos fijamos, BAC es un ángulo recto porque es un ángulo que no alcanza a ser 90 grados. ¿Sí? Hasta 89,999 es un ángulo agudo. ¿Verdad? Un ángulo obtuso, dice, es el ángulo cuya medida es mayor que la medida de un ángulo recto. O sea, vamos a decirle ángulo agudo, el ángulo es menor que 90 grados. ¿Sí? Y el ángulo obtuso es un ángulo que es mayor a 90 grados. Ángulo consecutivo. El ángulo obtuso es un ángulo mayor a 90, pero menor que 180. Ángulos consecutivos son aquellos que tienen un lado y un vértice común y las regiones interiores no se superponen. ¿Qué es un ángulo consecutivo? Un ángulo consecutivo yo puedo designar BAC y CAD. Son consecutivos porque están uno después del otro. No se superponen, dice, porque es uno siguiente del otro. ¿Verdad? O también puedo decir BAD y DAF son consecutivos. ¿Verdad? Porque es uno después del otro.
Ok. Ángulos adyacentes, dice, son aquellos que siendo consecutivos, sus lados no comunes están en una línea recta. Y ahí nos dice BAC y CAF. BAC y CAF. Fíjate, este y este. Son ángulos adyacentes. Son consecutivos, si te das cuenta son consecutivos, pero no precisamente, fíjate que acá hay una recta nomás, que es la que les separa a ellos dos, que es esta recta C, o sea, este segmento de recta CA. ¿Sí? Entonces eso hace que sea un ángulo adyacente, que en teoría debe ser un ángulo consecutivo también. Bien, ángulo, yo digo, acá no muestra, pero BAF es un ángulo llano. ¿Qué es un ángulo llano? Un ángulo que tiene 180 grados. Eso no explica más ahí. Pero el ángulo llano es un ángulo que tiene 180 grados. ¿Verdad? Ángulo nulo es cuando el ángulo es 0 grados. ¿Sí? Bien, opuestos por el vértice. Y eso podemos ver, creo, acá ya. Ah, no, creo que acá también. Opuestos por el vértice. Voy a hacer unos chicos para que se puedan visualizar. Ahí está. Borro. ¿Qué son los ángulos opuestos por el vértice? Son aquellos que tienen un vértice en común y los lados de uno son prolongaciones de los lados del otro. Dice. Fíjate ahí te dice BAC y FAG. BAC y FAG. Y eso acá. BAG y FAG. Estos son opuestos por el vértice, o sea, este ángulo. Este ángulo alfa, llamémosle, es opuesto con FAG. Le llamo beta. Son iguales entre sí. Alfa es igual a beta acá. ¿Por qué son iguales? Por el opuesto por el vértice. ¿Y cuál es ese vértice que es común entre ellos? Es esta recta que está acá. ¿Sí? Es una recta donde parte con otra, donde forman ángulos que son iguales. ¿Está? Ángulos complementarios. Dice, son los ángulos que sumadas sus medidas da la de un ángulo recto. FAE y EAD. FAD, a ver, no. Sí. FAE y DAE son ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque la suma entre ellos dos, este más este, ¿cuánto da? Da 90 grados. ¿Está? Entonces, ángulo complementario. Llamémosle alfa más beta, tiene que ser 90 grados. ¿Está? Ángulos complementarios. Ángulos suplementarios, la suma de los ángulos, o sea, la suma de la medida de los ángulos, tiene que ser la de dos ángulos rectos. ¿Cuánto es dos ángulos rectos? 180 grados. ¿Verdad? Entonces yo diría, por ejemplo, FAD y DAB son dos ángulos rectos. ¿Verdad? La suma de esos dos es 180 grados. Entonces, ángulos suplementarios, llamémosle alfa más beta, entonces tiene que ser 180 grados. ¿Verdad? Bueno.
formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Dice, son dos rectas que son paralelas entre sí, que están cortadas por una recta transversal ahí. ¿Qué van a formar? Van a formar ángulos que son iguales. O sea, dos rectas paralelas cortadas por una transversal forman ángulos iguales. Y vamos a ver qué ángulos son que son iguales. Primero vamos a describir los ángulos internos. Los ángulos internos son los que están dentro de esas dos paralelas. ¿Sí? Yo veo acá el ángulo 3, 4, 6 y 5 son ángulos internos. 3, 4, 5 y 6. ¿no? Ángulos externos son los que están afuera de las dos. 1, 2, después 7 y 8. Ángulos alternos internos. Los alternos internos son los que están, vamos a decirle, afuera con su opuesto de afuera. ¿Sí? Así como teníamos acá con los ángulos adyacentes que acá. ¿Sí? Entonces, este 1 es alterno interno, alterno externo. ¿Sí? Alterno externo con este 7. Este 2 es alterno externo con este 8. ¿Verdad? Y cuando yo hablo de alterno interno puede ser lo que están adentro, este con este y este con este. Son iguales. ¿Ah? Ángulos correspondientes son, vamos a decirle, las medidas que tienen de igual forma. Por ejemplo, uno con este 5 son, uno es afuera y otro está adentro, ¿verdad? Pero tienen la misma longitud también, la misma medida de ángulo. 1 y 5, y después, aparte 1 y 5, ¿qué dicen? 2, 6, o sea, este con este. ¿Sí? Después 3 y 7 dicen, este con este, y después 4 y 8, este con este. ¿Sí? Ángulos conjugados internos, 3 y 6, 4 y 5, o sea que son conjugados, pero son internos, son los que están adentro, este junto con este y este junto con este. Conjugados externos, 1 con 8 y 2 con 7. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el teorema de los ángulos formados? Por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Dice, dos rectas paralelas cortadas por una transversal o secante, recta secante también se lo llama, originan, primero, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos y ángulos correspondientes que son iguales. Son iguales. Y lo segundo, ángulos conjugados y ángulos conjugados internos y conjugados externos son suplementarios. ¿Por qué son suplementarios? Porque la suma debe darte 180 grados. ¿Está? Aplicación. ¿En qué tipo de ejercicio te puede aparecer esto? Por ejemplo, dice, haya la medida de los ángulos representados, dice. Y fíjate lo que te dice tu teorema. Ángulos alterno interno, ángulos alterno externo y ángulos correspondientes son iguales, dice. A ver, alterno interno, alterno externo y ángulos correspondientes son todos iguales. O sea, estos tres van a ser iguales. ¿Qué era lo alterno interno? Este junto con este son iguales. Igual. Este junto con este también son iguales. Alternos externos. Este junto con este y este junto con este.
Después, este junto con este y este junto con este. Superponiendo. O sea, todos son iguales entre sí. Y vamos a fijarnos en esta aplicación que tenemos acá como ejemplo. Hallar la medida de los ángulos representados. Primeramente, vos debes saber de que por opuesto por el vértice, acá, ¿cuánto debe ser el ángulo también? 64. 64 grados. Por haber alternos internos, vos debes saber de que si acá es 64, acá ¿cuánto va a valer? 64 también. ¿Sí? Y por alternos externos, o sea, que si acá es 64, acá debería ser también 64 grados. Entonces, en este tipo de aplicaciones así, en este tipo de ejercicios son lo que te va a aparecer esto de alterno interno y demás. Fíjate acá, hallar el valor de cada uno de los ángulos representados. Dice, acá esto vale 115. Si esto vale 115, vos sabés que todo ángulo llano, ¿cuánto tiene que ser su suma? 180 grados, ángulo suplementario también llamada de ¿verdad? Entonces, si todo esto es 180 acá y esta parte es 115, ¿cuánto va a ser esta otra porción? No sé, 180 menos 115. 175. 65. 65 más 115, 180. ¿Sí? Ok, 65. Por opuesto por el vértice, acá también esto va a ser 65. Por opuesto por el vértice, acá va a ser 115. Por alterno interno, esto acá va a ser 115. Por alternos externos, este va a ser 65. ¿Verdad? ¿Por cuánto? El 65 va a ser 2, ¿verdad? Porque este tiene que ser igual a este. Ahí. Y este con este va a ser 65. La G va a ser 115. La G lo que va a ser 115. Este es por alterno o ángulos correspondientes. ¿Sí? 4 y 8 son correspondientes. Entonces acá va a ser 115. Y acá también va a ser 115. Ahí tenemos todos los valores. Bueno, acá en la figura L1 es paralelo a L2, calcular dice A, B y C. Son dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Acá, por opuesto por el vértice, acá va a valer A más 40. ¿Verdad? Acá este ángulo vale A, dice. Vos sabés que la suma, porque estos son ángulos suplementarios, la suma de estos dos, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer? No. Ángulo suplementario acá tiene. Su suma tiene que dar 180, dice, ¿verdad? O sea que este más este debe darte 180. O sea, A más 40 más A te tiene que dar 180 grados. A más A, 2A. 40 pasar a restar va a ser 140, ¿no? ¿Verdad? Entonces A va a valer 140 dividido 2, que esto es 70 grados. A va a valer entonces 70. Por opuesto por el vértice, acá va a valer 70. ¿Verdad? Por alterno interno, acá va a valer 70. Por opuesto por el vértice, acá va a ser 70. Si acá es 70, acá ¿cuánto tiene que ser? Acuérdate que todo esto es 180, y no, ¿verdad? 110 va a valer acá. Por opuesto por el vértice, esto va a valer 110. ¿Está? Ah, y me pregunta, ¿y esto cuánto va a valer, profe? 70 más 40, ¿cuánto da? 110, o sea que esto vale 110. Y esta acá también, 110. Ahí. Entonces,
ángulos representados ahí en estos ejemplos. ¿Se entiende, va? ¿No? Entonces al final todos son iguales y lo único que debes saber es que normalmente la suma de todo ángulo suplementario es 180. ¿Está? Muy bien. ¿Esto ustedes copiaron? Sí. ¿Sí? ¿Copiaron su resolución? No. No, entonces copien eso mientras. Luis, pausa por un ratito el video. Bien, continuamos. Borro este. Porque en el video no se ve esta zona. Es que tratamos de escuchar bien lo que dije. Por ahí poniendo esto. Bien, veamos entonces estos ejemplos. Dice, dos ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Ángulos complementarios. ¿Cuál es la característica de ángulos complementarios? ¿La suma cuánto es? Complementarios. 90. Suplementarios, o el suplemento es 180. ¿Sí o no? Ángulos complementarios, la suma es 90 grados. ¿Está? Bueno, tenemos dos ángulos complementarios, alfa y beta. Dice, son entre sí. Para él las ideas son entre sí. ¿Qué significa eso en matemática? Significa que están en relación. Y cuando decimos que están en relación, ¿qué operaciones? División. O sea que alfa sobre beta es, ¿verdad? Entre sí, como 7 es a 53. O sea que 7 dividido 53. Calcular el ángulo menor de eso. Y o alfa o beta, dependiendo de cuál despejes. Fíjate un poco, 7 sobre 53, ¿qué tipo de fracción? ¿Es una fracción propia o impropia? Propia. Propia, porque el numerador es menor que el denominador. El cociente, te pregunto, ¿es menor que 0 o mayor que 0? ¿Mayor? ¿Segura? ¿Menor que 0? Menor que 0. Ok. Vamos a ponerlo. Menor que 0. Entonces el cociente, por más que vos hagas, siempre va a ser menor. Quiere decir que si vos, por ejemplo, despejas alfa, o sea, esto que está dividiendo, pasas a multiplicar, a poner que alfa es 7 sobre 53 de beta, ¿qué va a pasar con alfa? ¿Va a ser más grande o va a ser más chico? ¿Va a ser el menor o va a ser el mayor? ¿Ah? ¿Más grande o más chico? Va a ser más chico por el hecho de que está multiplicado, vamos a decirle, por un factor que es menor que 0. Y vamos a darle valor. Vamos a suponer, beta vale beta, entonces, y alfa vale 7 sobre 53 beta. ¿Qué valor le vas a dar a beta? No sé, 40 grados. O 60. Número 60. Beta entonces va a ser 60 grados. Ok. Entonces alfa, ¿cuánto va a valer? Hacemos 7 sobre 53 por 60. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto? 7,9. Te está dando cuenta que alfa es menor que beta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces siempre que tu fracción sea un valor menor que 0, que es una fracción propia, ¿verdad? Entonces tu resultado, si vos despejas en función a eso, va a ser siempre menor. ¿Está? Entonces acá alfa va a ser el menor. O sea, alfa en realidad, no es beta, alfa. ¿Sí va? Entonces beta va a ser el mayor. Ok. Bien, tenemos ya despejado B, alfa en función de beta. Entonces alfa más beta, no beta es, ¿verdad? Ok. Alfa entonces vamos a poner, vamos a hacer 7 sobre 53 de beta más
beta es igual a 90. ¿Cuánto va a ser 7 sobre 53 más 1? Ya tenemos un 1 y una suma de términos beta. 60 sobre 53 beta. Ok, eso es 90. Bien. Entonces, beta, ¿cuánto va a valer? 90 dividido 60 sobre 53. Modulo para beta. No me vaya a decir en coma, decime por grado, minuto, segundo, porque fíjate que acá está en grado, minuto y segundo. Bueno, en grado y minuto. 79 grados 30 minutos. Ok. Tenemos el ángulo mayor, pero vos te pide el ángulo menor. O sea, alfa es lo que te pide en realidad. Alfa entonces es 7 sobre 53 por beta, que es 79 grados 30 minutos. Ponen en paréntesis más. ¿Cuánto va a valer alfa? 10 grados 30 minutos. Beta, opción de 2. ¿Entiendes? ¿Sí? Muy bien. Los ángulos suplementarios son entre sí como 3 a 7. Calcular el ángulo mayor para hacer que no. Pero ahora es suplementario. ¿Sí? Bueno, fíjate acá lo que dice. Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son entre sí como 5 es a 13. Calcular el ángulo menor. Acuérdate que triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo. ¿Cuál es la característica del triángulo rectángulo? Es que tiene un ángulo recto. Por eso se llama triángulo rectángulo. Entonces, estos dos ángulos, como este ya es 90, esto tiene que ser obviamente menor que 90, estos dos. ¿Pero por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto tiene que ser? 180 grados. Debe ser su suma. Entonces, acá llamámosle alfa y beta a esto, ¿verdad? Entonces vos decís alfa más beta más 90, alfa más beta más 90, ¿cuánto te tiene que dar? 180 grados. Bien, y ahí te dice que los ángulos agudos, o sea, alfa y beta, son entre sí como 5, es a 13 dice. Entonces, lo mismo que dice acá, alfa sobre beta es 5 sobre 13. Y de pecar alfa y beta y poner acá y de pecar ya va a tener. ¿Me Muy bien, mano a la obra.